Verónica Santamaría, heredera millonaria, conduce su Maserati blanco por los caminos embarrados de la campiña andaluza. Ve a Elena, una campesina con dificultades económicas, caminando por el arcén con un bolso gastado. ¡Fuera de mi camino!, grita Verónica, acelerando y salpicando barro a la pobre mujer. Elena, cubierta de barro, levanta la vista hacia el coche que se aleja. Pero lo que Verónica no sabe es que Elena no es una simple campesina. Es la heredera secreta de un imperio farmacéutico que vale miles de millones. Y ahora quiere venganza. Lo que pasa después lo cambiará todo. Carretera comarcal de la campiña sevillana, Andalucía. La lluvia matutina había convertido los caminos de tierra en un barrizal rojizo, típico de las colinas andaluzas. El paisaje era una postal perfecta. Olivares que se extendían hasta el horizonte, cortijos de cal blanca salpicados entre viñedos dormidos por el invierno. Y esa luz dorada que hacía mágica la campiña andaluza, incluso en los días más lluviosos. Verónica Santamaría pisó el acelerador de su Maserati Gran Turismo blanco. El motor rugió mientras las ruedas se hundían en el barro del camino rural. A 28 años, era la encarnación del privilegio heredado. Cabello rubio perfectamente liso, incluso bajo la lluvia. Maquillaje impecable firmado por Chanel. Vestimenta de Loewe de pies a cabeza. En el asiento del copiloto, un bolso Hermès de 40.000 euros contenía tarjetas de crédito sin límite y la actitud de quien nunca había tenido que luchar por nada. Su familia controlaba una cadena de hoteles de lujo por toda España. Verónica había crecido entre villas en Marbella, chalets en Baqueira Beret y áticos en Madrid. Para ella, la vida era una secuencia infinita de compras en París, vacaciones en el Caribe y fiestas exclusivas donde el champán corría como agua. Nunca había trabajado un día en su vida, convencida de que el mundo le debía todo por el simple hecho de haber nacido Santamaría. Esa mañana se dirigía al cortijo familiar cerca de Ronda para un fin de semana de descanso, irritada por haber tenido que tomar esa carretera rural en lugar de la autopista. El GPS la había desviado debido a un accidente, obligándola a atravesar lo que consideraba tierra de nadie, poblada por campesinos y gente de poca monta. Mientras corría entre las curvas, Verónica notó una figura que caminaba por el arcén. Era una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido en una coleta sencilla, vestida con ropa claramente económica, un cardigan de lana gastado, una falda de tela pesada que había visto tiempos mejores, zapatos cómodos pero desgastados. Llevaba un bolso de piel oscura, claramente vintage, y remendado en varios sitios. Elena Torregrosa caminaba lentamente, cuidando de evitar los charcos más profundos. Se dirigía al pueblo para comprar medicinas para su abuela enferma, la única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres en un accidente de tráfico años atrás. Vivían en un pequeño cortijo heredado de la familia, sobreviviendo con la pequeña pensión de la abuela y algunos trabajos esporádicos que Elena conseguía en el campo o en las casas del pueblo. A pesar de las dificultades económicas, Elena mantenía una dignidad natural que transparentaba en cada uno de sus gestos. Había estudiado farmacia en la Universidad de Sevilla, graduándose con matrícula de honor, pero las estrecheces económicas la habían obligado a abandonar el sueño de abrir una farmacia propia. Ahora, a los 31 años, luchaba diariamente por sobrevivir, pero nunca había perdido la esperanza de conseguir cambiar su vida. Verónica vio esa figura y sintió una irritación molesta crecer dentro de ella. ¿Cómo se atrevía esa campesina a caminar justo por el arcén, obligándola a reducir la velocidad? La carretera ya era bastante estrecha, y esa mujer con su ropa de pobre estropeaba el paisaje que estaba fotografiando para su perfil de Instagram. Sin un momento de vacilación, Verónica aceleró bruscamente y giró adrede hacia un gran charco de barro justo al lado de Elena. ¡Fuera de mi camino!, gritó desde la ventanilla bajada, mientras las ruedas del Maserati levantaban una ola de barro mezclado con agua sucia. El impacto fue devastador. Elena quedó completamente cubierta por el barro rojizo que le manchó la ropa,
el cabello, la cara. El barro frío y pegajoso le goteó en los ojos, en la boca. Empapó su ropa ya húmeda por la lluvia. El bolso acabó en un charco y Elena tambaleó para no caer, shock y humillación mezclándose en su rostro sucio. Verónica estalló en una risa cruel mirando por el espejo retrovisor, divertida por la escena. Para ella había sido un momento de puro entretenimiento, un pequeño desahogo contra esa gente que osaba estorbar en su camino. Volvió a acelerar sin pensarlo 2 veces, dirigiéndose hacia el cortijo con la satisfacción de quien había puesto en su lugar a una inferior. Elena se quedó inmóvil en el arcén, goteando barro, mientras el coche blanco desaparecía en la distancia. Las lágrimas de rabia y humillación se mezclaban con el barro en su cara. Pero en sus ojos oscuros no había solo dolor. Había algo más profundo, una determinación que Verónica no podía imaginar. Lo que la rica heredera no sabía era que Elena Torregrosa escondía un secreto que podría cambiar todo. Y esa humillación en el barro estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que transformaría la vida de ambas para siempre. Elena permaneció bajo la lluvia varios minutos, el barro goteándole del cabello mezclándose con las lágrimas de rabia. Recogió el bolso del charco, comprobó que los pocos billetes para las medicinas de la abuela siguieran secos. Luego, empezó la larga caminata hacia casa. El cortijo de los Torregrosa se alzaba en un vallecito apartado, rodeado de olivos centenarios y vides abandonadas. Era una construcción del siglo XVIII, con muros de piedra gruesos y vigas de castaño ennegrecidas por el tiempo. En su día había sido la morada de una familia acomodada, pero ahora mostraba los signos de décadas de dificultades económicas. Tejas faltantes, marcos desconchados, jardín invadido por las hierbas. Elena entró por la parte trasera tratando de no hacer ruido para no despertar a la abuela que descansaba. Se dirigió hacia el baño para lavarse, pero antes se detuvo frente a un viejo escritorio de nogal que dominaba el salón. Con manos temblorosas por el frío y la rabia, abrió el cajón secreto que había descubierto años antes entre los papeles del abuelo. Dentro había un expediente amarillento por el tiempo, sellado con una cinta roja descolorida. Elena lo abrió por enésima vez, aunque conocía de memoria cada documento. Eran actas notariales, certificados accionariales, cartas firmadas por abogados. La historia increíble de su verdadera identidad. Su abuelo, Francisco Torregrosa, no siempre había sido un simple campesino. En los años 50, había fundado junto al socio Juan Morales una pequeña empresa farmacéutica, Torregrosa Morales Pharmaceuticals. Francisco había inventado una molécula revolucionaria para curar una enfermedad rara, pero había vendido su parte societaria al socio por una cifra ridícula, empujado por la necesidad de curar a su esposa enferma. Juan Morales había transformado esa pequeña empresa en un coloso internacional que ahora valía 18.000 millones de euros. Morales Pharmaceuticals era una de las multinacionales más poderosas de Europa, con sede en Madrid y filiales en todo el mundo. Pero lo que nadie sabía era que Francisco Torregrosa había mantenido algunos derechos ocultos, protegidos por cláusulas legales que se activarían a la muerte de Morales. Juan Morales había muerto 3 meses antes. Elena había seguido la noticia en los periódicos, el corazón latiéndole fuerte mientras leía sobre los herederos que se disputaban el imperio. Pero ninguno de ellos sabía de la existencia de las cláusulas secretas que su abuelo había hecho insertar en el contrato original. Según esos documentos, Elena Torregrosa tenía derecho al 40% de la empresa, una participación que la convertía instantáneamente en una de las mujeres más ricas de Europa. Pero para reivindicar sus derechos debía encontrar un abogado capaz de afrontar la guerra legal que seguiría, y esto requería dinero que no tenía. Elena volvió a cerrar el expediente, el corazón pesado. Durante meses había soñado con poder reivindicar finalmente su herencia, pero cada bufete de abogados que había consultado le había pedido honorarios de cientos de miles de euros solo para empezar la batalla. Estaba atrapada en una paradoja cruel.
Era riquísima sobre el papel, pero no tenía dinero para demostrarlo. La humillación sufrida esa mañana, sin embargo, había encendido algo nuevo dentro de ella. Ya no era solo cuestión de dinero, era cuestión de dignidad. Esa mujer rica la había tratado como basura, convencida de que el dinero le daba derecho a humillar a quien consideraba inferior. Elena se lavó el barro de la cara y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Fue al ordenador de la biblioteca municipal y empezó a investigar sobre Verónica Santamaría. Lo que descubrió la hizo sonreír por primera vez en meses. La familia Santamaría tenía deudas ocultas enormes. Los hoteles de lujo estaban perdiendo dinero, los bancos presionaban para los pagos, y el imperio aparentemente sólido era en realidad un castillo de naipes. Verónica vivía en el lujo gracias a préstamos que pronto tendrían que ser devueltos. Elena había encontrado el punto débil de su humilladora, y ahora tenía un plan. 2 semanas después del incidente, Elena había vendido todo lo que poseía de valor para pagar la consulta de Marco Benedetti, un abogado de Sevilla. Marco había confirmado la autenticidad de los documentos de la herencia farmacéutica, pero Elena tenía un plan diferente a la simple batalla legal. Había estudiado cada detalle de la vida de Verónica Santamaría a través de las redes sociales, descubriendo que frecuentaba el club de campo La Dehesa, cerca de Sevilla. Elena consiguió que la invitaran a la fiesta benéfica anual como representante de una ficticia fundación farmacéutica. La noche de la fiesta, Elena se presentó transformada. Vestido elegante prestado, cabello recogido en un moño sofisticado. Ya no era la campesina humillada, era una mujer en misión. Verónica estaba en el centro de la atención, contando a las amigas del divertido incidente, con una campesina maleducada. Elena se acercó al grupo con sonrisa perfecta. «Acabo de mudarme a la zona», dijo. «Trabajo en el sector farmacéutico». El interés de Verónica se encendió inmediatamente. El farmacéutico significaba dinero, mucho dinero. «Deberías venir a cenar a nuestra casa. Conozco personas que podrían interesarte». Elena aceptó la invitación. Verónica no había reconocido a la mujer humillada, demasiado acostumbrada a no ver a las personas que consideraba inferiores. El primer paso del plan estaba cumplido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. En el mes siguiente, Elena se convirtió en la amiga más confiable de Verónica, participando en cenas y fiestas mientras descubría todos los secretos financieros de la familia Santamaría. Los hoteles estaban perdiendo dinero, los préstamos bancarios estaban a punto de vencer, y el padre ocultaba a la hija la verdadera magnitud del desastre. Elena utilizó los contactos de Marco Benedetti para orquestar el derrumbe. Hizo circular rumores sobre los problemas financieros en los ambientes correctos, causó cancelaciones de contratos clave y convenció a un banco suizo para que exigiera la devolución inmediata de 20 millones de euros. Todo se derrumbó en una semana. Los periódicos empezaron a hablar de la crisis Santamaría. Los inversores se alejaron, los proveedores exigieron pagos inmediatos. Verónica descubrió que la familia estaba al borde de la bancarrota. En pánico, Verónica llamó a Elena llorando. «No entiendo qué está pasando. Tenemos que vender todo, incluso el cortijo de la familia». Elena fingía compasión ofreciendo ayudar a través de una sociedad vinculada a su herencia farmacéutica. Verónica aceptó desesperadamente, firmando todo sin leer los contratos. Solo después de firmar, Elena reveló la verdad. «¿Te acuerdas de esa campesina que cubriste de barro hace 2 meses? Era yo, Elena Torregrosa, no Moretini, y ahora poseo todo lo que una vez fue tuyo». El rostro de Verónica se transformó en una máscara de horror. «Ahora sabes lo que se siente ser humillada», concluyó Elena alejándose. 6 meses después de la caída de los Santamaría, Elena se había convertido oficialmente en una de las mujeres más poderosas de España. La batalla legal por su herencia farmacéutica había sido ganada brillantemente, y ahora controlaba un imperio de 18.000 millones de euros, además de los hoteles que había arrebatado a Verónica. Pero la venganza
no le había dado la satisfacción que esperaba. Ver a Verónica transformada de princesa mimada a gerente desesperada que luchaba por mantener el trabajo en sus ex-hoteles, había despertado en Elena sentimientos contradictorios. La rabia inicial había dado paso a una extraña forma de compasión. Verónica había tenido que aprender a trabajar por primera vez en su vida. Inicialmente había reaccionado con rabia y resentimiento, convencida de que Elena era un monstruo despiadado. Pero meses de trabajo duro, de tratar con clientes difíciles, de resolver problemas prácticos que antes ni siquiera había imaginado, habían empezado a cambiar algo dentro de ella. La mujer que una vez lanzaba barro por diversión estaba descubriendo el valor del trabajo, el respeto hacia quien se ganaba la vida con esfuerzo, la humildad que viene de la necesidad. Ya no era la heredera mimada que miraba a todos desde arriba, sino una persona que estaba aprendiendo qué significaba realmente la vida. Un día, Elena la vio llorar en su oficina después de un día particularmente difícil. Verónica estaba hablando por teléfono con su madre enferma, prometiéndole que encontraría el dinero para los tratamientos privados a pesar de las dificultades económicas. Por primera vez, Elena vio en ella una persona real, no solo el símbolo de la riqueza arrogante que había querido castigar. Esa noche, Elena tomó una decisión que la sorprendió. Llamó a Verónica a su oficina y le ofreció un ascenso, directora general de todos los hoteles españoles, con un sueldo que le permitiría vivir dignamente y ayudar a la familia. ¿Por qué?, preguntó Verónica con desconfianza. ¿No es suficiente haberme destruido la vida? Elena la miró largo rato antes de responder. Porque he entendido que la venganza no repara la humillación. Solo cambia a quien la sufre. Tú has cambiado, Verónica. Ya no eres la persona que me lanzó barro encima. ¿Y tú qué quieres a cambio? Que nunca olvides quién eras antes y quién te has convertido después. Que cuando veas a alguien con dificultades en la carretera, te acuerdes de esa mañana en el campo. Verónica aceptó la oferta, pero con una nueva conciencia. Había entendido que Elena podría haberla destruido completamente, pero había elegido darle una segunda oportunidad. Una oportunidad de convertirse en una persona mejor. 2 años después de la humillación en el barro, Elena y Verónica se encontraban juntas en la misma carretera rural de la campiña sevillana, donde todo había comenzado. Pero esta vez estaban del mismo lado, socias en un proyecto que cambiaría para siempre esa zona. Elena había decidido invertir parte de su fortuna farmacéutica en el renacimiento de la campiña andaluza. Había creado un programa de desarrollo sostenible que transformaba los cortijos abandonados en centros de investigación ecológica, daba trabajo a los jóvenes locales y, sobre todo, ofrecía cuidados médicos gratuitos a quien no podía permitírselos. Verónica se había convertido en la coordinadora del proyecto, utilizando su experiencia en la gestión de hoteles para organizar una red de turismo rural que respetara el medio ambiente y valorara las tradiciones locales. Había aprendido a conocer cada familia de la zona, a respetar a cada persona independientemente de su cuenta bancaria. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que había cambiado?, preguntó Verónica mientras caminaban entre los olivos del nuevo centro de investigación. Sí, y lo sigo pensando. Tú también has cambiado, Elena. La mujer que orquestó mi caída era despiadada, calculadora. Esta Elena que está donando millones para ayudar a la gente es diferente. Elena sonrió mirando el paisaje que amaba. Quizás la venganza me enseñó que destruir a alguien no te hace más fuerte, solo te hace más sola. Se detuvieron frente al cortijo donde Elena había crecido, ahora transformado en un museo de la medicina popular andaluza. La abuela había muerto el año anterior, pero había visto a su nieta convertirse en una de las mujeres más respetadas de España, no solo por la riqueza, sino por cómo la había utilizado. ¿Sabes qué pienso?, dijo Verónica. Creo que esa mañana en el barro tenía que pasar, no para justificar lo que hice, sino porque puso en marcha algo que nos cambió a ambas para mejor. Elena asintió. El barro se puede lavar. La arrogancia y la crueldad son más difíciles de limpiar.
Mientras volvían hacia los coches, se encontraron con una familia de turistas alemanes que había perdido el camino. Verónica se acercó inmediatamente para ayudarlos, hablando con gentileza y paciencia, dando indicaciones detalladas e incluso algunos consejos sobre los mejores lugares que visitar. Elena la observó sonriendo. La mujer que una vez gritó, ¡fuera de mi camino!, ahora se detenía para ayudar a desconocidos en dificultades. Esa noche, en el centro del pueblo, se inauguró una estatua en honor de las mujeres que habían transformado la campiña sevillana. La placa rezaba: a Elena Torregrosa y Verónica Santamaría, que demostraron que el verdadero poder está en levantar a otros, no en humillarlos. Durante el discurso de inauguración, Elena tomó el micrófono. Esta estatua no celebra la riqueza o el éxito, celebra la capacidad de transformar un momento de odio en una oportunidad de crecimiento. Celebra el hecho de que todos merecemos una segunda oportunidad y que el verdadero lujo no es lo que posees, sino lo que logras donar. Verónica aplaudió entre la multitud, los ojos húmedos. Había perdido un imperio de papel, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto hacia sí misma y hacia los demás. El barro de la venganza se había transformado en el oro de la redención. Esta historia os ha tocado el corazón. Os ha hecho reflexionar sobre cómo a menudo tratamos a las personas que consideramos inferiores y sobre cuánto cada uno de nuestros gestos puede tener consecuencias imprevistas. Si vosotros también creéis que la arrogancia y el privilegio nunca justifican la humillación de otros, que todos merecemos respeto independientemente de nuestra situación económica, y que la verdadera riqueza está en la capacidad de ayudar a quien lo necesita, poned un like y compartid este vídeo. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis presenciado alguna vez episodios de bullying social? ¿Creéis que las personas pueden realmente cambiar después de aprender una lección dura? ¿Conocéis historias de venganza que se transformaron en redención? Suscribíos para más historias que demuestran que el karma existe de verdad, que la humildad es más poderosa que la arrogancia y que a veces hace falta un baño de barro para limpiar realmente el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, antes de humillar a alguien en la carretera, pensad que podríais encontrar a la persona equivocada en el momento equivocado. La vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias.